Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seas nuevamente a esta sesión sobre cómo hacer contactos y conocer gente en lo relacionado a la materia que vamos a ver. Nuestra unidad, la número 5, donde vamos a ver los aspectos importantes que debemos considerar a la hora de hacer negocios, vamos a hablar en esta ocasión sobre lo que es el hacer contactos, el networking y la importancia de las relaciones públicas como factor de comunicación para poder conectar y contactar gente. Como siempre, queremos hacerte hincapié que al término de este curso vas a tener las herramientas necesarias para poder interactuar en un ambiente de carácter globalizado, conociendo los aspectos jurídicos, los aspectos de negocios y los aspectos comerciales que te permitirán desarrollarte e involucrarte de una manera más activa y con mejores herramientas en el mundo de los negocios. Ahora bien, esto nos llevará a lo siguiente, a que tomes y tengas herramientas necesarias para un proceso de toma de decisiones mucho más claro, más objetivo y con un conocimiento mucho más sólido. Ahora, por favor, te invito a que veas esta lámina que tienes enfrente. Es una caricatura como las que has visto en muchos lados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Estamos hablando de una deidad divina que le habla a un subalterno. ¿Y qué le está diciendo exactamente? ¿Te fijas? ¿Qué quiere decir con ese mensaje? ¿Qué tiene de interesante ese mensaje? Efectivamente, estamos hablando sobre la importancia de darnos a conocer, de la importancia de lo que es generar opinión, de la importancia de lo que es que se hable del producto que hacemos, de la marca que tenemos o de la organización a la cual pertenezcamos, ¿no? Debes agarrarle la onda a nuestra imagen corporativa, dice al final. ¿Esto qué significa? Que toda organización tiene un sentido y tiene una comunicación, maneja símbolos y maneja signos. No hay organización que no lo haga, para eso existen las marcas, lo cual puede ser bastante debatible o no. Sin embargo, el mensaje aquí es bastante claro. Debemos generar una relación con el público bastante directa. Siempre, de manera individual o de manera organizacional o de manera profesional, vamos a tener un público al cual dirigirnos. Puede ser tu familia, puede ser tu círculo social, puede ser tu ámbito profesional, como dijimos en un principio, todas las organizaciones tienen un público. Entonces hay que saber a cómo nos vamos a dirigir, pero ¿cuál es la importancia de esto? Esto es lo importante para generar contactos y generar nuestra marca, nuestra presencia o nuestra persona en la mente del sujeto. Es lo que conocemos como la labor primaria de las relaciones públicas. Si me sigues, verás que las relaciones públicas deben ser deliberadas, planificadas, que generen resultados, que sobre todo lleven a un interés público determinado, porque no siempre el interés tuyo es el interés del público general, hay que saber definir cuál es este interés público. La comunicación tiene que ser bidireccional, lo cual significa que debe haber una retroalimentación de quien recibe la información y de la manera en cómo se te regresa de acuerdo con el procesamiento que nuestro público haya tenido. Debe tener una función completamente directiva. Aviso también de que debemos generar 4 factores fundamentales, mejor dicho, 5 factores muy importantes que culminan con la evaluación. Primero, hablamos de investigación, hablamos de acción, hablamos de comunicación y por último hablamos de evaluación. Pero retomemos la parte anterior. ¿Por qué es deliberada? Porque es la actividad de las relaciones que está en actividad constante. Todos los seres humanos somos relacionales. Generamos de alguna manera convivencia con los demás seres humanos a través de temas de interés, objetivos en común o situaciones que nos lleven a participar de manera coordinada, en común o en sociedad. ¿Por qué debe planificarse? Porque es una actividad que debe llevar un propósito, debe llevar a un fin, una meta y perseguir un resultado claro. Una vez que nosotros pensamos en esto como una herramienta, lo pensamos precisamente con el fin de obtener y generar valor. Valor para nuestra organización, valor para ti como profesional y sobre todo valor en los negocios que te va a dar credibilidad y apuntalar tu reputación. Los resultados. Las relaciones públicas eficaces se basan en políticas y resultados completamente actuales, es decir, lo que pasa en este momento, lo que impactó y cuál es el resultado que tenemos como consecuencia de eso. Si fue positivo, si generó valor o generó en tiempo una ganancia muchísimo mayor en cuanto a que está en la mente del individuo. ¿Por qué es del interés público? Porque es la actividad relacionada debería beneficiar mutuamente a muchas organizaciones. Esto quiere decir que por sectores
Vamos, no es imposible estar despegado de un sector o pertenecer a un sector de la industria de los alimentos, sector de la industria de la transformación, etcétera, etcétera, lo cual, pues esto genera un interés público general. Hay que también ver cómo va a ser este interés, cómo se va a afectar y hacia dónde queremos llegar con él. La comunicación es bidireccional, como habíamos dicho, porque las relaciones públicas son algo más que mera divulgación de ideas, mera divulgación de información respecto a lo que hacemos o la marca que tenemos, o bien simplemente de la actividad que yo desarrollo profesionalmente. Es decir, debe haber una retroalimentación de esta información. Si lo hacemos de manera unidireccional, sin importarnos lo que la gente piense o opine al respecto, no sabremos exactamente si lo que estamos ofreciendo, lo que estamos tratando de dar, es de alguna manera generador de valor. Debemos ser muy claros en eso y tratar de retroalimentarnos con la opinión que se tiene con respecto a la comunicación bidireccional, porque tiene una función directiva. Ahora bien, estas alcanzan su máxima eficacia cuando forman parte integral del proceso de toma de decisiones de la alta dirección en una organización. ¿Esto qué significa? Que las relaciones públicas y la generación de contactos, mientras más sólida y más grande es, mientras se hace una red muchísimo más amplia respecto a la generación de contactos y valor, vamos, la alta dirección la tomará mucho más en cuenta para posibles estrategias o tácticas que tengan a bien desarrollar. De ahí que pasamos al siguiente plano. Las relaciones públicas requieren de investigación. ¿Esto qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Siempre que hablamos de relaciones públicas y de esclarecer contactos o formar contactos, debemos ver que tenemos no exactamente un problema, pero sí tenemos una situación en la cual tenemos que solucionar o darle un mayor margen de acción u operatividad. Es decir, nuevos mercados, penetración en nuevos segmentos, divulgación de mayor información sobre lo que hacemos, o bien del desarrollo interno de lo que es la organización con respecto a las personas que trabajan con nosotros y a la competencia misma. Acción. Cuando hablamos de acción, hablamos de la planificación de un programa, es decir, qué vamos a hacer al respecto una vez que entendamos el proceso de la información que obtuvimos con la investigación. Después la ejecución, es decir, la forma de comunicarnos. ¿Cómo se le informará al público? ¿Cómo le informaremos a nuestro personal sobre lo que estamos haciendo? ¿De qué manera se van a llevar a cabo la selección de los canales de comunicación para que éste sea efectivo, claro y eficaz y no se distorsione? Y por último tenemos la evaluación. ¿Se logró llegar al público que queríamos? ¿El mensaje llegó de la forma en que nosotros queríamos que llegara? ¿Se decodificó o bien en términos mucho más reales? La gente lo entendió y como tal entendió que necesitamos una respuesta y esa respuesta es saber si fue de su beneplácito y entera satisfacción o no. Es decir, cuál fue el efecto. Ahora bien, las relaciones públicas se manejan en diferentes parámetros y diferentes ámbitos. Cuando hablamos de relaciones públicas no hablamos solamente de crear y hacer amigos, como es la acción natural del ser humano una vez que se relaciona y que es gregario, sino hablamos de una situación planificada, que es una herramienta de divulgación de información, que nos va a permitir generar contactos más sólidos de carácter profesional. Primero, está la parte de la asesoría, está la parte de la investigación. Tenemos la relación con los nuevos medios de comunicación, que es la parte electrónica y que ya conlleva información, datos y teledistancia. La parte que tiene que ver con el publicity o la publicidad y la divulgación de la publicidad a través de la información. Relaciones con los trabajadores y miembros de las empresas en las que estamos. Las relaciones que se tienen con la comunidad, y por comunidad nos referimos sí al público meta, pero también a la generación de nuestro sector y competidores, aquellas personas que hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero que también, de alguna manera, son parte activa del proceso del desarrollo de la industria en la que participamos. Asuntos públicos, sí y solo sí, nuestra organización o la labor que hacemos impacta de forma directa en ello. Pero bien, el proceso puede ser también al contrario y son las fuerzas externas que nos impactan, que también consideramos como asuntos públicos o public affairs que se les llaman y que van de alguna manera a impactar en el medio ambiente de nuestra organización. Asuntos gubernamentales, que son las relaciones directas con los poderes públicos en nombre de una organización. Y esto puede ser desde que tú seas proveedor de agencias gubernamentales o bien prestes servicios de carácter externo referente a asuntos públicos o simplemente
te involucres como empresa socialmente responsable. Gestión de conflictos parciales o bien relaciones financieras que de alguna manera son sumamente importantes a la hora de desarrollarnos. Relaciones sectoriales con las diferentes partes en los cuales nos movemos organizacionalmente. Desarrollo y capacitación de fondos, lo que se llaman fundraising, o situaciones que tienen que ver con programas especiales encaminados también a lo que se llama como filantropía, o demostración de las necesidades de apoyo en fomento al público en cuanto a diferentes situaciones de vulnerabilidad o contribuciones financieras. Relaciones multiculturales y diversidad de los lugares de trabajo, dónde te encuentras, qué tan amplia es tu organización, si es multinacional, si es internacional, acontecimientos especiales, que son fomentos del interés sobre una persona, producto o organización mediante un evento programado, que es lo que conocemos como hacer una especie de happening, pero perfectamente organizado y que conlleve precisamente la divulgación de lo que hacemos como marca, como producto y como organización. Y la comunicación de marketing, es decir, cómo vamos a comunicar nuestro proceso de mercadeo a través de los diferentes sectores, estableciendo un canal claro de comunicación y de información. Si te fijas en el cuadro que tenemos, analízalo con detenimiento. Ese es un cuadro del flujo de cómo se manifiestan las relaciones públicas, cuál es su objetivo y su manera de realizarse de una forma clara y más precisa. Sobre todo en la última parte que tiene que ver con la relación. Te invito a que lo estudies detenidamente, trates de asimilarlo. Es una historia general de lo que son las relaciones públicas y la manera de generar contactos. Las diversas tareas en las relaciones públicas tienen que ver con corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro o no lucrativas, como conocemos, ocio, deportes, viajes, el sector público, obviamente, y la política como tal, la educación y las relaciones públicas internacionales. Todo ello dentro de la organización del sector privado estamos relacionados y debemos tener un marco o un círculo de interactuación el cual nos permita generar contactos en todo este tipo de esferas, con el fin de que las relaciones públicas sean una de nuestras herramientas más sólidas a la hora de la generación de negocios. ¿Por qué? Porque junto con el networking nos va a ayudar a apuntalarnos mejor en la mente de nuestros posibles clientes o en la mente de nuestros posibles socios, que al final de cuentas es lo que requerimos en un ambiente como esto, donde en las corporaciones los departamentos intentan proteger y mejorar la reputación de su propia empresa. ¿A través de qué? De la divulgación de diferentes tipos de información que van a llevar al conocimiento de lo que hace mejor su organización. Las organizaciones sin ánimo de lucro, o mejor conocidas como organizaciones no lucrativas, tienen como fin un objetivo humanitario, el cual la divulgación de esa información tiene que ver con ánimo altruista, de información y de buena voluntad. Ese mensaje tiene que saber cómo disgregarse, cómo ampliarse y establecer y esparcirse de una manera eficiente sin que conlleve a dudas de otro tipo. Ocio, deportes y viajes, que son precisamente las personas profesionales que, dedicados a estos sectores, se utilizan hoy por hoy como representantes de nuevas marcas o de marcas ya existentes con el fin de darles una nueva identidad a esto. El sector público y la política, que incluye la promoción de diferentes acciones políticas encaminadas o al beneficio social o bien al desarrollo de un país. En cuanto a la educación, el personal de las relaciones públicas en materia educativa trabaja a través de cierto tipo de fundamentaciones con estudiantes y con maestros y con otro tipo de organizaciones en sus diferentes niveles, con el fin de dar a conocer políticas o mejoras o bien herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo en el pro de la misma educación. Y las relaciones públicas internacionales, que se basan precisamente en los contactos que se tienen de manera industrial, de manera corporativa y de manera gubernamental entre los diferentes estados-naciones y las organizaciones propias de las industrias, con el fin de crear bloques comerciales, organizaciones transnacionales y un factor de transculturalización mayor que permita una asimilación homogénea de los diferentes productos de las organizaciones en un ambiente cultural dado. Esto lo vimos en las primeras sesiones, cómo se daba a cabo o cómo se realizaba este tipo de proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para desarrollar este tipo de actividad llamada relaciones públicas y generación de contactos? Primero, tener una buena capacidad de redacción.
saber qué es lo que hay que decir y cómo decirlo. La elocuencia es vital en esta parte de aquí, ya que es poner ideas e información sobre un papel, en este caso ya sería en una pantalla electrónica, y de forma clara y concisa, y es esencial sobre todo tener una muy buena gramática, un buen uso de la gramática, del conocimiento del idioma y por lo tanto una buena ortografía. Debemos también tomar en cuenta la capacidad de investigación, esto es, los argumentos a favor de las causas en las cuales nosotros estamos promoviendo y cuáles son los contrapuntos que debemos ir cuidando y debemos irnos defendiendo con respecto a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque así como tienes gente que te apoya, también vas a tener detractores de tu mismo trabajo, de tu mismo sector. Hechos, no generalidades. Una persona debe ser persistente y tener capacidad de recopilar información de diversas fuentes con el fin de generar mayor puntos de vista, de los cuales sean positivos o negativos y le permita realizar una mejor argumentación de lo que tiene en las manos, así como realizar investigaciones desde cero, diseñando y organizando auditorías o encuestas de opinión si este fuera el caso, o mejor aún, contratar gente que sabe de cuestión en materia de encuestas y darnos un resultado mucho más factible y matemáticamente más aproximado a la precisión. La pericia planificadora. Cuando hablamos de pericia planificadora nos referimos exactamente al mejor uso del tiempo a través del mejor uso de la información. Un programa de relaciones públicas implica una serie de técnicas y actividades de comunicación que hay que planificar y coordinar de una forma adecuada, con sumo cuidado, que nos permita precisamente conservar los contactos que vayamos a realizar, que nos permita también cultivar relaciones a través de lo que estamos conociendo y dónde estamos impactando. Un ejemplo muy sencillo de esto, cuando hablamos de pericia planificadora debemos tomar en cuenta que por cada individuo que conozcamos en materia de negocios, este individuo mínimo conoce de 100 a 300 personas más, lo cual significa un mercado potencial el cual debemos ir atacando con respecto a esto. Tu pericia planificadora va a depender precisamente de cómo coloques ese mensaje, de tu elocuencia y capacidad de redacción y por lo tanto de la capacidad de investigación. La gente correcta en el lugar adecuado sabe aprovechar la oportunidad. Tú no esperas que llegue el éxito, te preparas para el éxito y las relaciones públicas te llevan precisamente a eso. Hay que saber exactamente dónde vamos a colocar eso. Otra parte importante es la capacidad para resolver problemas. ¿Cómo entendemos la capacidad de resolver problemas? Bueno, las ideas innovadoras y los nuevos planteamientos son necesarios para resolver problemas complejos. Complejos en materia de comunicación, complejos en materia de selección de canales de difusión y problemas que tienen que ver precisamente con una mala información, una mala interpretación de nuestros mensajes, lo cual hace que un programa de relaciones públicas sea único y sea memorable por saber resolver los problemas de forma adecuada. Es aquí donde se lidia con la prensa, se lidia con los canales de comunicación regulares o convencionales y exploramos nuevas áreas de difusión. Ahora bien, la competencia empresarial y la competencia económica. El creciente énfasis de las relaciones públicas en esta materia lleva consigo a ampliar la información respecto a cómo impactan las finanzas y la economía al grupo de organizaciones en las cuales pertenecemos, cómo te impacta como profesional y cuál va a ser el efecto positivo o negativo de esta situación. De ahí que, como función directiva, exige tanto a profesionales como formadores de las relaciones públicas se aprendan los recovecos o la parte más oculta de este tipo de procesos que llevan las ciencias económicas y administrativas con el fin de generar una mayor credibilidad o generar información más fidedigna que nos lleve a una resolución de problemas mucho más eficiente. Ahora bien, ¿cuál es el valor que generan las relaciones públicas? ¿Por qué se conoce como valor? ¿Son generadoras realmente de valor? Hay personas que dicen que las relaciones públicas es conocer gente, poner una cara bonita, asistir a un buen restaurante, tomarte unos buenos tragos y seguir conviviendo con la gente e ir repartiendo tarjetas por donde quiera que vas. No, así no se establecen los contactos. Es una parte importante, pero no es exactamente lo que queremos. Queremos algo más sólido, más fuerte y que nos lleve de la mano a una situación muchísimo más fuerte, es decir, generación de valor. Veámoslo así. Hoy más que nunca el mundo necesita de información,
cierto, pero necesitamos información fidedigna, información real que nos permita un mejor proceso de toma de decisiones, pero comunicadores y facilitadores que sean sensatos, personas que podamos escoger, que lleven nuestro mensaje y lo coloquen en la mente del individuo con el fin de ser más reconocidos, explicar los objetivos y métodos a otras personas y organizaciones, gobiernos o agentes en general que se forman socialmente de carácter responsable, es decir, aquellas personas que nos van a seguir. Y análogamente, estos expertos en materia de comunicación, opinión pública, que si no salen, nosotros los convertimos o nosotros mismos nos tenemos que volver expertos en ello, tenemos que igualarles en el momento de generar ideas con el fin de que fomenten un bien común. Por otro lado, ninguna organización existe únicamente para alcanzar sus propios fines. Alguien dice que el objetivo final de tu organización pues son las ganancias. No, yo creo que ese es un resultado ordinario. Lo importante es permanecer en tiempo y espacio. Y mientras más amplia sea tu red de relaciones públicas, mayor vas a permanecer en tiempo y espacio y por lo tanto las ganancias serán mayores. ¿Por qué? Porque mientras más dures en tiempo y espacio, más posibilidades tendrás de conquistar mercados, ser único y acaparar mayor terreno. Por lo tanto, alcanzar sus propios fines sí es un objetivo, pero también debe servir al conjunto de una sociedad en general. Es decir, generar valor, utilidad, pero sobre todo bienestar. Ninguna organización puede existir sin el conocimiento explícito de sus diversos públicos. Si te fijas en este cuadro, cuando hablamos de diferentes públicos, nos referimos a cómo se manejan las diferentes disciplinas, que para nosotros en materia de negocios son una herramienta más para llevar a cabo lo que queremos. Hablamos de marketing, tenemos dos individuos de diferentes sexos interactuando y uno de ellos dice, soy un gran amante. El advertising hace también lo mismo, pero lo hace de manera repetitiva, mínimo 5 veces. O ya en un short, 4 veces, con el fin de que el receptor capte la idea. Pero si lo hacemos a través de la marca o del branding, vamos a ver que tiene que elaborar una oración y esa elaboración de esa oración debe llevar un significado. Entiendo que sos un gran amante, dice. Es decir, colocó la idea en la otra persona y la otra persona le manda el mensaje de regreso con la idea de que ha entendido. Cuando hablamos de relaciones públicas, hablamos que es un tercero, una persona tercera, quien oyó hablar de ti y que lo dice y lo divulga de otra manera, ¿no? Ese es el efecto de las relaciones públicas, generar contactos. Acuérdate, por cada persona que conozcamos, esta persona conoce de 100 a 300 personas en el ámbito profesional donde nos desarrollamos, sin contar la parte social. Este es el efecto común de las relaciones públicas y la generación de contactos. De ahí que tenemos que ser muy claros en los públicos a los cuales nos vamos a enfrentar. El público es el receptor del mensaje, por obviedad, pero el público es diferente de la multitud. Cuando hablamos de público y multitud, ¿estamos hablando de lo mismo? El público tiene un lazo, un interés común. La multitud no. La multitud se mueve por emoción y en ocasiones por una situación meramente negativa. Los diferentes públicos, a partir de los intereses que los agrupan, es como se van a ir uniendo. Por ideología, por uso, por forma, por costumbre, por simpatía, y eso lo puedes ver de una manera muy simple, desde las personas que escogen irle a un equipo de fútbol determinado versus otras personas que le van a otro equipo, ¿no? Al final de cuentas el deporte es el mismo, pero dada la simpatía y la ideología que se maneja con respecto a la identidad que se quiere oponer, es que generamos audiencias, más no multitudes. Ahora bien, conocer los grupos que nos relacionan con una organización nos permite precisamente determinar nuestros públicos como tal. ¿Cuántos públicos tenemos? ¿Cuántos públicos potenciales están sobre nosotros y nos están observando? Veámoslo así. Si el centro como tal es nuestra organización o es la empresa, tenemos primero que nada a los dueños o a los accionistas de la empresa. Ese es un público, es una audiencia que hay que ir informándole constantemente y que hay que tener cautivos sus sentidos y de una manera continua generarles información muy fidedigna. Tenemos a la comunidad, la cual puede ser nacional, local o internacional, a la cual, bueno, hay que darle una generación de valor, pero también vamos a tener que escucharla con el fin de retroalimentarnos conforme a lo que estamos nosotros desarrollando.
Ahora bien, tenemos algo muy interesante, los famosos líderes de opinión. Aquí permíteme ser un poco específico en esto. Cuando hablamos de líderes de opinión, mucha gente habla de expertos, muchas personas hablan de gente que de alguna manera toman como fe o toman como de forma axiomática el hecho de lo que estas personas digan. Cierto que los profesionales ayudan mucho. Una persona generadora de opinión es una persona que simplemente por decirlo y hacerlo, la gente lo toma en serio y lo toma como algo creíble, con un alto grado de confiabilidad. No siempre es así. No siempre el generador de opinión o el divulgador de opinión es una persona experta en el tema. Muchas veces es alguien que simplemente tiene un micrófono enfrente y lo divulga. No siempre es así. Hay que tener mucho cuidado cuando pasemos el tipo de información a este tipo de personas y que queramos llevar a cabo una difusión, una divulgación de nuestro mensaje de una manera clara y eficiente. Hay que saber en manos de quién nos ponemos. ¿Por qué? Porque estos líderes de opinión impactan también sobre otro público de forma directa y otros más de forma indirecta, que son precisamente los sectores políticos y los sectores de decisión. ¿Por qué? Porque estamos afectados de forma indirecta por cuestiones fiscales, políticas públicas y políticas industriales y políticas de comercio. Hay que ser cuidadoso con eso. También impactan en cuestiones de público general. Si nosotros impactamos de forma directa sobre un público general, hay que escoger perfectamente el mensaje y a quién tenemos que ir cuidando en ese aspecto. Distribuidores y comerciantes, ¿quiénes son? ¿Cómo nos vamos a aliar con ellos? ¿Cuál es el canal de comunicación que vamos a utilizar con ellos? ¿Y cómo va a ser el mensaje que vamos a poner con esta gente? No es lo mismo cuando hablamos de distribuidores y comerciantes que de los accionistas que tenemos. ¿Por qué? Son públicos completamente distintos, con lenguajes, usos y formas que nos llevan a contextos completamente opuestos. Clientes y medios de comunicación. ¿Esto cómo es? Hablar con clientes y hablar con medios de comunicación es también tratar de mandar un mensaje claro y objetivo. La generación de ese tipo de medios nos va a llevar a establecer contactos muchísimo más sólidos. Por lo tanto, es muy importante que de alguna manera tengamos en claro y en cuenta qué es lo que vamos a desarrollar con esto. Los medios son importantes, pero más importante es tratar de escoger el mensaje claro y cuál es el conducto por el cual los vamos a llevar a cabo. Si me sigues, por favor, debemos tomar en cuenta también que hay aspectos para las relaciones públicas que debemos tomar en cuenta de una forma muy sensible, pero también muy cuidadosa. Primero, el poder de negociación. Ya hablamos de lo que es el poder de negociación, y el poder de negociación lleva consigo toda una serie de elementos que nos va a llevar a interactuar de una manera altamente positiva. Ahora bien, cuando hablamos de motivación del grupo, hablamos de cómo vamos a motivar a las personas para poder llevar a cabo un buen proceso de comunicación, pero sobre todo el esclarecimiento de nuevos contactos. Tu poder negociador, el poder motivar a un grupo, el que generes un mensaje claro, va a llevar consigo mayores técnicas de lo que vamos a poder lograr. Influencia en otros públicos o en otros sectores. Si tu mensaje es sumamente fuerte, si tu mensaje es sumamente claro, tienes a la gente adecuada, con el poder negociador adecuado, vas a poder divulgar tu mensaje de una manera muchísimo más amplia. ¿Por qué? Porque esa presencia, ese tipo de anuncio, ese tipo de mensaje va a llegar a públicos muchísimo más fuera de tu propio margen y que por lo tanto puede ser adoptado. Los códigos que utilicemos. Toda organización tiene códigos. Toda organización y todo el público genera códigos de comunicación e identificación propios. Puede ser un símbolo, puede ser un signo, puede ser la misma marca, lo que conocemos como logo, aunque existan muchas personas que digan que están en contra de los logos. Hoy actualmente ese es un debate que posteriormente discutiremos. La cultura grupal, cómo por sectores, cómo por grupos y cuál es el mensaje que queremos llegar. Esto lo identificarás mucho porque en deportes de carácter masivo como el fútbol, como el béisbol, el hockey, el soccer, se lleva a cabo por identificación de grupos y culturales respecto a los signos que manejan, colores, el tipo de mascotas, el tipo de anuncios que se presta, incluso por los jugadores que se tiene que generar una marca. La injerencia del público en el éxito de la empresa. ¿Qué tan importante es que un público participe dentro del desarrollo de una empresa con el fin de obtener mejores productos? Algo muy semejante a lo que empezó a hacer Apple cuando trataba de retroalimentarse de su público y decía, bueno, ¿qué es lo que quiere el público con respecto al producto que nosotros le estamos ofreciendo? ¿Quiere un teléfono más rápido? ¿Quiere una computadora más veloz? ¿Quiere algo que sea más amigable? ¿Aquello que sea menos complicado? ¿Qué es lo que quiere? Y es lo que vamos a ir buscando poco a poco.
El contexto de la relación, ¿dónde vamos a llevar a cabo esta relación? ¿De qué manera? ¿Va a ser de viva voz? ¿Va a ser en la calle? ¿Va a ser de manera indirecta o de manera electrónica? Escogiendo perfectamente el canal vamos a poder escoger perfectamente cuál es el modo de mandar el mensaje. De ahí que lo hagamos de la siguiente forma y tratarlo de ver de una manera mucho más diversificada. Primero, si lo vemos desde el punto de vista del marketing, ¿qué es lo que hace el marketing? El marketing divide grupos por segmentos. ¿Qué puede ser esto? Grupos por segmentos, por ingreso, por situación psicogeográfica, por situación geográfica como tal, por carácter y cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a llevar a cabo que puedas enviar un mensaje distinto u homologar un solo mensaje. Eso es importante siempre y cuando queramos abarcar nuevos mercados y penetrar en diferentes situaciones. Las relaciones públicas se descargan de la audiencia en grupos más pequeños, no solamente en los segmentos como el marketing. Puedes incluso, por un grupo de marketing, tratar de segmentar mercados públicos o audiencias a través de las relaciones públicas, pero tienes que hacerlo de una manera mucho más directa, una manera que sí impacte, pero que tu mensaje se siga divulgando, es decir, no se detiene, a diferencia del marketing que solamente es unidireccional, es decir, empleados, proveedores, accionistas, periodistas, todo el tipo de gente que se rodea contigo y que tú puedes de alguna manera divulgar tu mensaje y que esta gente a la vez lo vaya haciendo. Una crisis que se pueda generar, bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, y que ahorita te digo cómo llegamos a ello, es porque en la parte de la segmentación de los mercados, en la parte de la segmentación de las audiencias, alguien no entendió el mensaje, generamos una crisis. A la hora de generar una crisis, que es precisamente por un malentendimiento del mensaje, tenemos que llegar a solucionarlo. Y esto puede ser tan grave como que el producto estrella que saquemos sea precisamente un fracaso, ¿no? No sé, a lo mejor no es tu generación, pero no era el caso que lo fuera. Te invito a que investigues esto. El primer juego de realidad virtual que pudimos haber comprado lo sacó Nintendo. El primer visor que tú te colocabas y podías jugar de manera virtual. Bien, fue el más grande fracaso de Nintendo. Jamás volvió a venderse. Hoy por hoy, pocas empresas le apuestan a ese tipo de videojuego con tal de sacarlo nuevamente al mercado. Hoy por hoy acaba de salir una nueva marca, socio con Nokia, para poder poner en marcha otra vez de una manera con la tecnología más avanzada este tipo de videojuego y que es ahora muchísimo más prometedor, ya que existe precisamente los videojuegos que funcionan de manera holográfica y de manera kinestésica. Bien, quizá aquí, como diría Steve Jobs, el producto era bueno, simplemente la tecnología no se prestaba en el momento, habría que esperarse en tiempo y espacio. Esto es lo que sucede cuando segmentas, cuando tus relaciones públicas no están perfectamente bien definidas y creas una crisis. Ahí, en ese momento, ¿sí?, tienes que empezar a resolverlo. Y solamente había dos maneras. Nintendo retiraba el producto o bien se deslindaba completamente de la creación de nuevos videojuegos de realidad virtual, que fue y optó por la segunda. De ahí que se tiene que escoger un vocero, una persona profesional que te lleve precisamente a divulgar el mensaje de que sí, creo que no lo hicimos bien. Bien, eso es el manejo de una crisis. Hay que saber sacarlo de ese contexto y hacerlo de una manera muchísimo más positiva. De ahí que generemos una opinión pública diferente. La gestión de la opinión pública debe ser clara, objetiva, muy precisa y con gran elocuencia. Es un fenómeno que si no se cuida es de carácter incontrolable. ¿Por qué? Porque se empieza a divulgar. Se hace una moneda, se hace como una bola de nieve y al final termina por ser completamente imparable. Un acabado conocimiento de la opinión pública otorga mayor capacidad de comunicarse exitosamente. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú conozcas a tu público, conozcas a tus audiencias, sepas claramente tu mensaje, vas a poder llegar de una manera clara hacia lo que quieres y cómo quieres llegar. Esto puede ser un tanto disímbolo, pero veámoslo en la praxis. Bien, todas las empresas que fabrican telefonía móvil, me refiero a teléfonos celulares como tal, no son muy diferentes unas de otras. Sin embargo, el mensaje que tienen que llevar a cabo no es de cómo funciona, sino de diferenciación. ¿Qué es lo que hace diferente un teléfono de una marca de otro y de otro? Cuando hoy por hoy todos tienen las mismas cámaras, la misma capacidad de almacenar datos, voz, y también te sirven para poder comunicarse. La diferencia está en el diseño, la diferencia está en el tipo de sistema operativo, la diferencia está en los materiales de producción,
La diferencia está en X cosas. Por muy detallista que seas, tienes que apostarle a la diferenciación. Eso es lo que hace un buen experto en materia de conocimiento de la opinión pública. Y posteriormente crear fidelidad sobre una marca y sobre un concepto. Habrá personas que digan, bueno, para mí tal teléfono o tal teléfono inteligente me funciona mejor porque tiene mayor capacidad de X tipo de datos o de X tipo de música o de audio, etcétera, etcétera. Habrá quien lo haga simplemente por la cámara, etcétera, etcétera. Quien segmente esto, quien haya dividido perfectamente los públicos, sabe a dónde va a llegar con el producto que acaba de sacar al mercado. Lo importante es tratar de hacerlo de una manera que el mensaje llegue claramente a la audiencia a la que quieren llegar, ya que no todos son las mismas. De ahí lo siguiente, que digamos que las relaciones públicas y la comunicación como tal es el arte y la ciencia de dirigir y gestionar la comunicación en una organización y sus públicos objetivos para construir, administrar y mantener una imagen de tipo y carácter positivo. Una disciplina planificada, deliberada y que tiene un plan determinado con el fin de ir favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y su propio público. ¿Esto qué hace? Gestión de comunicaciones internas a la misma organización, gestión de comunicaciones externas, lo que quiere comunicar a su público. Las funciones humanísticas, sí, solo sí, se logran, se realizan y es parte de la actividad empresarial. Análisis y comprensión de la opinión pública, aquello que se tiene con respecto a lo que se quiere, de la audiencia que se quiere obtener, y el trabajo conjunto con otras disciplinas o áreas que conlleven a un esparcimiento mayor de lo que es precisamente el trabajo profesional de cada una de las personas que colaboran en ello y que debe tener una base sólida humanista que se trabaja con individuos claros, comprometidos y, si es necesario, de carácter humanitario. De ahí que, bueno, debemos tener cierto tipo de atributos. Este tipo de atributos nos llevan a la amplitud de ideas y capacidad de relacionarse, a la apertura, al empirismo, es decir, aquello que está basado en la experiencia propia y que funciona. Un método que, si no tenemos un método, es muy seguro que jamás logremos hacer más contactos y difundir nuestro mensaje. Una utilidad, ¿por qué queremos llegar a ello? ¿Por qué queremos conquistar determinadas audiencias? Y la descripción y la predicción con respecto a la realidad como tal. Pero tenemos que manejar también cierto tipo de valores de carácter intangible, aquello que va a diferenciarte de lo que hacen los demás. Es decir, debe haber una identidad. ¿Cuál es la identidad de tu organización? ¿Cuál es la tuya como profesional y hacia dónde te diriges? La filosofía con la que te conduces, esa filosofía empresarial que va a ser precisamente tus metas, tus objetivos y toda tu parte corporativa, tu cultura. ¿Cuál es tu cultura del servicio? ¿Cuál es tu cultura de prestar un buen servicio? ¿Cuál es tu cultura de asimilar las necesidades del cliente? Ese tipo de cultura se hace sólida y por lo tanto te va a generar mayor credibilidad. El desarrollo de una buena imagen. ¿Cómo es tu organización? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de diferente con respecto a los demás que hacen lo mismo que tú? Y la suma de todo eso tiene que llevarte a la reputación. ¿Qué tan fuerte y qué tan sólida es tu reputación y cómo se está creando? De ahí que veámoslo así. El flujo de información que se gesta por concepto de las relaciones públicas tiene que ir en este sentido. Las relaciones tienen que ser directas. ¿Por qué? Porque si son de carácter indirecto, ¿sí?, generamos una especie de confusión. Generamos lo que conocemos como teléfono descompuesto. Aquí me dirías, hace un momento me dijiste que debe ser un tercero quien debe de hablar de mí. Sí, pero porque tú hiciste ya un mensaje de forma directa, ya lo divulgaste. Una vez que lo divulgaste, se lleva a cabo en la mente de otra persona y de otra persona, y ese a su vez lo empieza a difundir. Esa es la idea. La organización hace relaciones directas hacia los diferentes públicos con el fin de que cada uno de ellos genere un entendimiento claro, genere una forma concisa de cómo se están haciendo las cosas y por ende te lleve a una situación muchísimo más grande respecto al mensaje. Ahora bien, ¿cuáles son las comunicaciones que debe llevar la empresa? ¿Qué tipo de comunicación debe llevar una empresa como tal? Hay diferentes canales que tenemos que ir realizando, ¿sí? Hay diferentes situaciones que tenemos que ir escogiendo. Bien, veámoslo así. ¿Cuántos tipos de canales debemos escoger para ello? El personal, los medios masivos de comunicación, la parte electrónica,
Bien, aquí quiero decirte que de acuerdo al tamaño de tu organización, de acuerdo a lo que estés haciendo de forma profesional, es el tipo de canal que vayamos a escoger. Si lo queremos hacer de forma masiva, debemos de ser muy cuidadosos con lo que tengamos que escoger en ese sentido. Debemos de ser claros en el mensaje y saber hacia dónde queremos competir y con quién sobre todo. Si lo hacemos de una manera muchísimo más parcial y hacia un público más local, bastará con una difusión más simple, menos sofisticada, menos complicada y con un mínimo de inversión o una inversión todavía menor. Pero hay que saber cómo escogerla. Bien, quiero decirte también que, cierto, el flujo de información es muy importante, pero aquí veámoslo de una manera un poco más pragmática y humanista, quizás. ¿Por qué son importantes las relaciones públicas y todo el procedimiento que acabamos de analizar? Todo el cuadro que acabamos de ver. 1. La generación de contactos parte exactamente del proceso donde nosotros queramos estar parados el día de mañana. Hacemos relaciones con el fin de tener una permanencia en tiempo y espacio, pero sobre todo estar a la vanguardia y estar vigente en la mente de nuestros futuros públicos. Las relaciones públicas nos llevan precisamente a ser conocidos, nos llevan precisamente a establecer y conocer mayor número de personas de diferentes ambientes que pueden ser, si no mis posibles clientes, también mis posibles socios. Y aquí quiero decirte algo que es muy importante en este sentido. Una vez que escojamos la forma en cómo vamos a hacer relaciones públicas, tienes que crear un mensaje. Este tipo de mensaje tiene que ser claro, tiene que ser bastante bien utilizado, pero sobre todo debes hacerlo en no más de 30 segundos. ¿Por qué? Porque va a ser tu carta de presentación. Alguien dice que hacer relaciones públicas, como te dije en un principio, es repartir tarjetas y estar yendo a diferentes eventos o tratar de ser visto nada más. No, esto de si no lo llevas con un plan determinado, si no lo llevas precisamente con una estructura sólida, te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas son perfectamente esquematizadas, están perfectamente determinadas. Alguien diría que por las páginas de los periódicos y por todo lo que se ve un grupo de personas que la pasan muy bien. Vemos un grupo de personas que si no están en un restaurante, están en un bar, están de vacaciones, van y viajan en un avión privado, etcétera, etcétera. Y de alguna manera la imagen que se muestra es una imagen de bienestar, una imagen de que se le están pasando bien. Para que la audiencia, para que el público capte ese sentido de bienestar, se requiere de una clara planificación. Se requiere también de un proceso que nos va a llevar paso a paso a generar eso que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo al respecto de esto. Si tú de alguna manera quieres colocar tu marca, a tu organización o tu trabajo profesional hacia determinada audiencia o determinado público con generador de alto valor, necesitas códigos y elementos que te lleven a identificarte precisamente con ese segmento. Es decir, hay códigos entre ese tipo de audiencias que se generan entre sí y que los hace identificadores de ese público como tal o de ese grupo social determinado. Si no los conoces, si no sabes cómo son y cuál es la forma de utilizarlos, lo más seguro es que fracases. ¿Por qué? Porque estás fuera de la zona. Hay que saber estar dentro de la zona. Alguien diría que si escogemos precisamente una campaña publicitaria o escogemos a diferentes personas con el fin de manejar nuestra imagen, generaremos cierto tipo de impacto. Déjame darte un ejemplo muy sólido con esto en lo que son relaciones públicas. Hoy por hoy, tanto los destilados como la parte gastronómica genera una especie de círculo de amistades, círculo de familia o bien círculo de diversión. Hubo una marca de whisky muy famosa de carácter internacional que empezó a crear dos conceptos. Uno de ellos, la parte del divertimento y la vida nocturna, y otra parte que tiene que ver con que hay que redescubrir al nuevo gentleman, al nuevo caballero del siglo XXI. El mismo caballero del siglo XXI era el mismo que se manejaba otrora antes, siglo XX, siglo XIX. ¿Cuáles son los nuevos valores del nuevo caballero? Sacó esta marca de whisky. Y para ello hizo una selección muy curiosa. Bien,
digamos que la casa que produce este tipo de destilado pues es una casa de corte internacional que tiene y maneja diferentes audiencias y tiene una red de contactos muchísimo muy sólida. Tiene publirelacionistas y empresas de publicidad y relaciones públicas en todo el mundo y que puede de alguna manera manejarse de una manera más amplia de lo que podrías manejarte tú. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Estableció toda una serie de estándares y de valores que retomó de alguna parte en el pasado o en la historia y les dio una redacción moderna. ¿Esto qué significa? Que empezó a colocar dentro de las personas de clase y de sectores económicamente elevados quién podría ser y encajar en los 5 o 6 puntos que había expuesto como tal. Y de ahí se sacó una lista de por país, quién, de acuerdo por país, eran los solteros más codiciados con este tipo de características que mostraba en las revistas de este segmento y de esta audiencia. Tarde o temprano resulta que los 6 o 7 u 8 personas que eran seleccionados empezaron a viajar por el país determinado, sí promocionando la marca de este whisky, sí promocionando también la casa que producía el destilado, pero sobre todo mostrando un buen nivel de vida, un buen nivel de ocio, hedonismo y bienestar, con lo cual mucha gente trataba de identificarse o generar el factor del deseo. Las relaciones públicas se hicieron muchísimo más sólidas. Las relaciones públicas se ampliaron de una manera tal que tarde que temprano este destilado empezó a venderse de una manera sumamente importante en todos los bares, en todos los restaurantes donde tenía presencia en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos hombres, muchos sujetos entre 28 y 44 años querían adoptar ese tipo de valores. Las relaciones públicas sirvieron precisamente para difundir un mensaje, escogiendo un público meta determinado hacia un sector perfectamente delimitado, en el cual pues se genera un alto nivel de convivencia, hedonismo y bienestar, y trataba de reflejarlo en los segmentos subsecuentes de la tabla, lo cual logró un efecto bastante interesante. No solamente, como te digo, se vendió el destilado, se vendió el producto de una manera muy exponencial, sino también se empezó a tomar en cuenta que estos valores debería ser lo que la gente de este rango de edad, que ya era independiente, profesionista, con capacidad de endeudamiento puro, pudiera corresponder y pudiera encajar en ello, ¿no? Y de esa manera se empezaron a crear que el whisky empezó en principios de los 2000 a ser precisamente la bebida que caracteriza a aquel sujeto que es cosmopolita, que viaja y que por lo tanto no tiene ningún reparo en conocer nuevas personas, nueva gente y puede asimilar cualquier tipo de cultura. Relaciones públicas, publicity, marketing y mensaje. Este es el efecto que queremos lograr nosotros con darte este tipo de herramientas. Es simplemente una idea de lo que puede suceder. Mucha gente lo asimiló, mucha gente lo toma, inclusive después, 4 o 5 años después, esta marca de este destilado editó un libro que se llama The Gentleman of the 21st Century, con el fin de que la gente adoptara estos nuevos valores sociales que previamente ya había sacado de la historia, reacomodó la redacción y lo plasmó con el fin de poder aumentar sus ventas de su producto. ¿Les resultó bien? Claro que sí. Vamos, no eran publicistas, eran mercadólogos, era gente de relaciones públicas, eran buenos comunicólogos que sabían precisamente cómo llegar, pero sobre todo detrás de ellos había una muy buena mente maestra de los negocios. Sabía a qué tenía que impactarle y hacia dónde. La traducción de esto, las relaciones públicas generan también deseo. Si tú no puedes ser generador de deseo, no puedes aspirar a que los demás volten a verte. Las relaciones públicas sirven también para eso, para generar deseo, para generar distancia, pero también para generar expectativas. Esta es la parte interesante cuando hablamos de la comunicación de la empresa, el público y la retroalimentación del mensaje. De ahí que pasamos a otro punto que es el famoso networking, del cual tenemos que ser muchísimo más delicados a la hora de hablar de ello. ¿Por qué? Porque el networking es precisamente la red de contactos que podamos realizar, la red de contactos que podamos llevar a cabo y que trae consigo toda una serie de acciones y coacciones que va a dar por resultado el esclarecimiento de tu posicionamiento al interior de una marca.
Antes de seguir con esto, quiero decirte que no solamente el ejemplo que te acabo de dar es el ejemplo de una herramienta clara de difusión de mensaje, de utilidad en cuanto a mercadotecnia, publicidad y planeación, sino también tiene que ver con el conocimiento de los individuos. Un individuo que no es capaz de relacionarse no sirve para los negocios. Un individuo que no es capaz de poder comunicarse de forma clara es incapaz de poder colocar en la mente de otra persona un producto, un servicio. Ya no digamos algo intangible, como aquello que podrían ser productos financieros, aquello que no puedes tener en la mano. Vamos, no eres capaz de pasar dinero electrónico de un sujeto a otro si no sabes cómo comunicarte. Todo es comunicación, todo es precisamente ideas y mensajes, es establecimiento de códigos y de símbolos. Las relaciones públicas y los contactos que hagan va a ser a partir de que el código, el símbolo que utilices, la forma en que conlleves, la forma en que te presentes, es tu forma de relacionarte. Y eso te va a permitir generar una diferenciación con respecto a las demás personas y a los demás sujetos de tu propio sector profesional. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos con ello. Planifica, estudia, concreta tu mensaje y difúndelo. Si no queremos que nos pase un ejemplo como lo que le pasó a Nintendo, que siendo una muy buena idea, teniendo una muy buena tecnología, teniendo toda una serie de cosas que pueden ser muy positivas, terminó relegado en el olvido y sin posibilidades de poder desarrollar productos nuevos. Ahora bien, cuando hablamos de networking, hablamos de una herramienta clara, sofisticada y fuerte. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente. El networking, que es precisamente el cultivo de las relaciones públicas y el cultivo de una red de contactos, que mientras más amplia es, más te va a permitir subsistir en el mercado, más te va a permitir generar nuevos exponentes o una nueva generación de valor. Debemos de ser muy cuidadosos a la hora de establecer los mensajes que queramos llevar a cabo. Hay toda una serie de herramientas que conllevan al networking. El uso de la tecnología a través de las redes sociales, el uso de tus códigos en cuanto al habla, la vestimenta, la forma de presentación y lo que haces profesionalmente. Hay que ser muy cuidadoso con eso. En la siguiente sesión me encargaré de mostrarte cómo funciona el networking, cuál es la manera de orientarlo y de dirigirlo, pero sobre todo cómo hacerlo con éxito para que tengas una presencia constante tanto en el medio electrónico como en la parte física como tal. Por mi parte, ha sido un placer estar contigo en esta sesión. Espero verte muy pronto y que la pases muy bien. Gracias.